Buenas tardes de nuevo a todos en esta segunda jornada de Intelcon en la sala 2. Antes de nada, comentar a todos los espectadores que hemos tenido que hacer un reajuste técnico por algunos problemas. Esta ponencia que va a haber ahora es la correspondiente a Cristina López Tarrida. La que tenía que haber actualmente de Eugenia Hernández se ha trasladado a la del miércoles 29, mañana miércoles 29, también en la sala 2, pero a las 5 de la tarde, hora española. Os pedimos perdón a todos aquellos que estabais esperando en esta sala ahora mismo a Eugenia y que justamente pues a los que vais a esperar o esperabais a Cristina en la ponencia de mañana a las 5. En cualquier caso, estos vídeos se van a subir, si alguno no ha podido, se van a subir online y las presentaciones van a estar públicas en la página de Intelcon. Y aún así también podéis contactar con ellos por redes sociales para que os respondan las preguntas. Sin más preámbulos, muchísimas gracias, Cristina. Ella es analista, para los que no la conozcáis, es analista de operaciones de influencia y y desinformación, y nos va a presentar una ponencia titulada Ciberdecepción y contrainteligencia digital. Muchísimas gracias, Cristina. Muchísimas gracias a ti, Gonzalo, y bueno, os agradezco también que estéis por aquí. En primer lugar, bueno, agradecer a Iván, a Gonzalo y al resto de la organización de Intelcon el que hayan contado conmigo para este congreso de ciberinteligencia, que desde luego lo considero interesante a la par que necesario en un mundo en el que los ciber cada vez ocupan más espacio en nuestras vidas. Y por supuesto, pues agradeceros a los que estáis aquí acompañándome, porque la verdad que esta hora, al menos en España, es más de piscina o de playa que de congreso. Pero bueno, intentaré que os merezca la pena. Como ya os he comentado, pues hoy lo que vengo es a hablaros sobre ciberdecepción y contrainteligencia digital. En realidad va a ser una primera toma de contacto, porque en realidad este tema se podría hablar largo y tendido. ¿Y qué es esto de la ciberdecepción? Bueno, pues para no perder esta costumbre que tengo, que no sé si será buena o mala, de comenzar mis charlas con una historia real, dejadme que empiece hoy también con una que nos ayude a ponernos en situación. Y para ello, pues vamos a retroceder hasta el 30 de abril de 1943, en plena Segunda Guerra Mundial. Que como todas las mañanas se había acercado a la playa, encontró el cadáver de un hombre en la orilla, que parecía haber sido arrastrado por la marea. Este hombre vestía el uniforme militar británico, llevaba un maletín encadenado a su cuerpo y llevaba también un salvavidas. O sea que aparentemente la víctima había tenido un accidente de avión en el mar. En aquel momento, como los oficiales nazis estaban afincados en la ciudad de Huelva, pues se les avisó de inmediato. Por los efectos personales que llevaba en el maletín, el cadáver fue identificado como el mayor William Martin, que era un capitán y comandante de los infantes de la Marina Real Británica. Así es que el cuerpo fue entregado al ejército británico junto con el maletín, pero no sin que antes los alemanes abrieran cada una de las cartas selladas que encontraron dentro, fotografiando todo su contenido y sellándolas de nuevo para así no despertar las sospechas de los británicos sobre dicho descubrimiento. En cualquier caso, desconfiando de que pudiera tratarse de un engaño, la inteligencia alemana examinó con cuidado el resto de los efectos personales de Martin que había en el maletín. ¿Y qué? Pues numerosas cartas de amor y una fotografía de la que parecía que era su novia, un juego de llaves, entradas usadas hacía poco para un espectáculo en el teatro, una factura de hotel. Todo ello hizo que los nazis dieran por válido el hallazgo y, en consecuencia, también el contenido de las cartas. ¿Y qué decían esas cartas? Pues resulta que eran la correspondencia entre mandos del ejército británico donde se describían los planes de los aliados para invadir el territorio de los nazis. En ellas se afirmaba que los aliados habían preparado un falso ataque a Sicilia para engañar a los alemanes, pero que la verdadera invasión iba a tener lugar en las playas de Córcega y Cerdeña. Fijaros qué curioso, ¿no? Los alemanes, convencidos de la veracidad de esta información, trasladaron las tropas a estos nuevos enclaves. Sin embargo, cuando llegó el día del ataque, nada de nada. Más allá del despliegue alemán, no había nada más. Las playas de Córcega y Cerdeña estaban desiertas. Los alemanes se habían tragado el anzuelo de los aliados que habían conseguido alejar las defensas nazis de su verdadero objetivo, que realmente
era Sicilia. Fijaos hasta qué punto los aliados pusieron cuidado que el nombre del comandante Martin fue incluido en la lista de las bajas británicas que aparecían en los diarios londinenses, para así darle mayor credibilidad al fallecimiento. Y además, fijaros también, eligieron a una persona, se llegó a decir que era un vagabundo, aunque esto no termina de estar claro, que había fallecido por neumonía. ¿Por qué? Pues porque el encharcamiento de los pulmones podía confundirse con el ahogamiento si llegaba el caso de que el cadáver fuera analizado. La cuestión es que Martin, o como se llamara realmente, sirvió a la operación británica como un auténtico héroe, además de que contribuyó a salvar miles de vidas humanas, cambiando significativamente el transcurso de la guerra. Y es que cuando los alemanes se dieron cuenta de que habían sido engañados, ya era demasiado tarde y tuvieron que retirarse a Mesina. En un mes, toda la isla de Sicilia ya estaba bajo el control aliado. Y este control de una ubicación evidentemente estratégicamente importante contribuyó de forma indirecta a la caída de Mussolini, por lo que podemos decir que la operación, que fue conocida como Operación Carne Picada, fue de un éxito indiscutible. A día de hoy, la sepultura de William Martin está en el cementerio nubense de la Soledad y sigue siendo un lugar de culto para los amantes de la Segunda Guerra Mundial. Cada 24 de abril, fecha oficial de la muerte de Martin, se encuentran flores frescas sobre su tumba. En 2002 se reveló cuál era el secreto. Isabel Naylor, hija de un trabajador inglés de la compañía minera de Río Tinto, había seguido la tradición que su padre inició cuando ella tan solo contaba 14 años. Lo cierto es que a poco escapa lo fascinante de esta peculiar historia, de esta peculiar operación urdida por los aliados, lo que ha provocado que la historia de Martin, el hombre que nunca existió, haya tenido su reflejo tanto en el cine como en la literatura. Como veis ahí, veis algunas portadas de películas, las de los extremos, las dos de la izquierda, y El hombre que nunca existió es un libro, ¿no?, que está dedicado a la historia de William Martin. Y os estaréis preguntando, bueno, ¿y por qué nos cuenta todo esto Cristina hoy? ¿El calor le ha afectado? ¿Qué es lo que pasa aquí, no? Bueno, pues os cuento esto porque la operación Carne Picada fue una operación de decepción. A nivel militar, estas estrategias de decepción han sido utilizadas en numerosas ocasiones. Es conocido, por ejemplo, que los británicos, con la ayuda de los estadounidenses, fabricaron formaciones militares con tanques falsos, lanchas de desembarco y aeródromos incluso, para desviar la atención de los alemanes sobre el desembarco de Normandía. O el caso también de la Irak de Saddam Hussein, que durante ambas guerras del Golfo empleó también tanques y lanzadores de misiles Scud que eran falsos, para reducir así las posibilidades de que los verdaderos fueran detectados y destruidos. Utilizaron otros trucos también, como por ejemplo pintaban los cráteres en las pistas de aterrizaje para simular que estaban dañadas, o lo contrario, cubrían agujeros de verdad para hacer creer que ya habían sido reparadas, provocando los consecuentes accidentes, como supondréis. Así que aquí entramos de lleno en la definición de la decepción en el ámbito de la inteligencia. Pero antes, y como también es ya casi tradición en mis presentaciones, veamos qué es lo que nos dice Sun Tzu sobre el engaño. Resulta que decía Sun Tzu: toda guerra se basa en el engaño. Cuando se es capaz de atacar, hay que parecer que no. Cuando se empiezan a movilizar las fuerzas, hay que parecer inactivos. Cuando se está cerca, hay que hacer creer al enemigo que se está lejos. Cuando se está lejos, hay que hacer creer que se está cerca. Como veis, ya Sun Tzu nos hablaba de las bondades del engaño como estrategia. Bien, pues vamos a empezar por el ámbito analógico. Veréis, el término decepción es una traducción, vamos a decir, algo rigurosa del concepto inglés deception, cuya primera acepción es engaño y no decepción, lo que a veces nos lleva a cierta confusión sobre qué es realmente la decepción, porque suele evocar en nuestra mente ideas relacionadas con la frustración o la desilusión, pero no tiene que ver con esto, ¿vale? Al menos no directamente. Bueno, a ver, indirectamente los alemanes se vieron algo frustrados cuando descubrieron el engaño de los aliados, ¿no? Pero bueno, en realidad no tiene que ver con la frustración. ¿Qué es entonces la decepción? Se encuadra dentro del ámbito ofensivo de la contrainteligencia. Ofensivo desde el punto de vista de que es generalmente proactiva y no reactiva. Alguno quizás se sorprenda por esto. Recuerdo que cuando se anunció mi participación en el Congreso, hubo por ahí en redes sociales alguien que se extrañó de que por mi perfil profesional pudiera yo hoy hablar de contrainteligencia.
Y es que entiendo que hay quien desconoce que tanto las operaciones de información como las de decepción corresponden especialmente al ámbito de la contrainteligencia. Aclarado esto, aunque la definición de contrainteligencia se refiere a las acciones realizadas por los servicios de inteligencia en defensa y garantía de la seguridad de un país contra los servicios de inteligencia hostiles de potencias extranjeras y las organizaciones o individuos que realicen acciones de terrorismo, espionaje, sabotaje, subversión y crimen organizado, que es el conjunto de amenazas reconocidas por las siglas TESCO, en el ámbito empresarial nos vamos a centrar un poco, que, bueno, como supondréis, siempre permite más libertad, ¿vale?, a la hora de técnicas y procedimientos. Contrainteligencia es la acción encaminada a velar por la protección de la información, el conocimiento y los activos de la empresa. Es decir, proteger la inteligencia competitiva de ataques y accesos no deseados, blindando los secretos empresariales. De hecho, la contrainteligencia tiene dos áreas de acción principales, el contraespionaje y la seguridad defensiva, que incluye tanto la seguridad física como la técnica, como la seguridad del personal. La decepción, al menos en mi opinión, ¿vale? Yo creo que sería transversal a todas estas acciones, pero no deja de ser lo que a mí me dicta la experiencia, no es nada, digamos, de la doctrina, ¿vale? Dentro de la contrainteligencia, que se refiere a aquellas operaciones que se llevan a cabo con el ánimo de confundir al adversario sobre cuáles son nuestras verdaderas capacidades, intenciones o incluso nuestros verdaderos objetivos, con objeto de influir de esta manera en las acciones, las percepciones y sobre todo las decisiones de ese adversario, buscando siempre el beneficio propio. Es decir, lo que se busca es que el adversario interprete de forma incorrecta cuál va a ser nuestro siguiente paso y que actúe según esa interpretación errónea, proporcionándonos así alguna ventaja. Si nos fijamos, la decepción está muy relacionada con la desinformación, porque en definitiva se trata de engañar al otro, pero con un matiz muy específico dentro de esa desinformación, y es que la información falsa que se maneja está dentro de un espectro muy concreto. Ya lo hemos dicho, ¿no? Se engaña sobre las capacidades, intenciones u objetivos propios. Y la finalidad también es muy concreta, que es decantar las decisiones o acciones del enemigo a nuestro favor. La vais a encontrar ligada a otra operación llamada de denegación, que lo que pretende es ocultar aquella información que puede serle útil al adversario para su toma de decisiones. Puede parecer que denegación y decepción es lo mismo, pero así como la denegación impide o trata de impedir el acceso a información de interés, la decepción implica la creación de una mentira que se hace pasar por verdad, ¿vale? No es exactamente lo mismo. Ahí lo tenéis claro, ¿no? Ocultar o impedir, y la otra es engañar o confundir. El objetivo es el mismo, o la finalidad es la misma, pero el medio no. Para resumir, utilizando las propias preguntas de inteligencia, qué mejor forma, ¿no?, en un congreso de ciberinteligencia, las preguntas de qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué, lo que se pretende con el uso de la decepción es hacer lo más opacas posible las respuestas a estas preguntas, en lo que a nuestras capacidades se refiere, ¿vale? Confundir sobre qué pretendemos hacer, quiénes lo haremos, cuándo lo haremos, en qué lugar, con qué medios y con qué objetivo. Ahora bien, como hemos dicho, la decepción pertenece al ámbito ofensivo de la contrainteligencia, pero necesita de una buena inteligencia del objetivo. Es decir, si lo que tratamos es de contaminar, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Permitirme esa comparación, lo de contaminar la información que los analistas adversarios obtendrán para realizar sus análisis y que estos análisis adulterados lleguen al decisor correspondiente, hemos de conocer los canales que estos analistas priman para recopilar dicha información. Imágenes por satélite, comunicaciones por radio, medios de comunicación, los confidentes. Cualquier medio es susceptible de ser utilizado. Vamos, que para resumirlo de una forma muy básica, ¿vale?, que para que me entendáis, si quiero contaminar el agua que bebes, necesito saber cuál es el grifo en el que bebes. Es así de simple, ¿vale? ¿Y cómo funciona la decepción? ¿Cuál es su taxonomía? Pues esta operación puede tener en principio dos posibles aproximaciones. Daniel y Hervey, que teorizaron sobre este tema, las definían como el tipo A y el tipo M. Pues resulta que una va en la línea de aumentar
el grado de incertidumbre en la toma de decisiones del adversario. Es decir, lo que trataríamos en este caso es de confundirlo hasta el punto de que bloquee o posponga esa toma de decisiones por no encontrar indicadores fiables o información suficiente para realizarla con ciertas garantías. O incluso, por ejemplo, podríamos provocar también que el decisor asigne más recursos al análisis en un intento de reducir esa incertidumbre. En definitiva, lo que se trata es de ganar tiempo y hacérselo perder al adversario. Y si ya se le puede hacer perder dinero, no os digo nada, vamos, mejor que mejor, ¿vale? Y la otra aproximación, pues justo la contraria. En lugar de aumentar la incertidumbre, lo que hacemos es reducirla al mínimo, ofreciendo una realidad alternativa, interesada y por supuesto plausible, pero falsa, que dirija las decisiones del adversario en el sentido que nos interesa a nosotros. Sea cual sea la aproximación, en definitiva, lo que se trata es de dirigir al adversario de forma que beneficie a nuestros intereses. Y en este sentido, dejadme que os muestre una secuencia de la película El cuento de las comadrejas, porque creo que es una descripción perfecta de cómo funciona la decepción y de forma extensiva la contrainteligencia. Prestad atención, ¿vale? A la escena, pero al diálogo sobre todo, no perdáis detalles. Fantástico de esta operación. Miró a donde yo quería, dice el protagonista. Una estrategia lo que acabamos de ver es una estrategia de decepción llevada a la mesa de billar, ¿vale? Dice el protagonista, hay que mirar al rival, pensar como el rival y sentir como el rival. No olvidéis esta frase si alguno os vais a dedicar a la contrainteligencia, ¿eh? No solo hay que mirar al juego, sino también al rival. Ahí lo dejo. Antes de continuar, y aunque a nosotros nos vamos a centrar hoy en el aspecto de la decepción más relacionado con la ciberseguridad, al estar en un congreso de ciberinteligencia, como creo que la decepción no se trata en ninguna otra ponencia de este congreso, me gustaría explicar, aunque sea brevemente, cómo se puede detectar o intentar detectar la decepción cuando es el adversario el que trata de contaminar el agua que bebemos nosotros, ¿vale? En este caso estaríamos hablando de contradecepción. No debemos olvidar que la decepción no deja de ser un mecanismo empleado también en contrainteligencia, y como analistas de ciberinteligencia nosotros también podemos ser víctimas de la decepción utilizada por otros. Y aquí tengo que seros totalmente sincera. Detectar la decepción, la verdad es que no es nada fácil, porque la primera paradoja que encontramos es que si queremos detectarla, es probable que acabemos viéndola por todos sitios. Y si la ignoramos, es probable que el enemigo se percate y la utilice con más ahínco contra nosotros. Entonces, encontrar el equilibrio y no convertirla en una obsesión en el análisis requiere cierto dominio de los impulsos, ¿vale? Tendríamos que conseguir no ver fantasmas donde no los hay, pero no caer tampoco en un exceso de confianza. Tened en cuenta que el producto de inteligencia, entre otras cosas, ha de ser oportuno para no perder vigencia y para no perder utilidad. Entonces, si llegamos tarde por haber puesto un exceso de celo en el análisis, ese producto no va a servir para nada. Pero por el contrario, imaginad lo vulnerables que podríamos ser si decidimos ignorar ciertos indicadores que sustentan nuestro análisis, asumiendo erróneamente que han sido elaborados a conciencia por el adversario dentro de una operación de decepción. Es que esto puede ser catastrófico. Entonces, una operación de decepción bien elaborada se supone que ha de ser indetectable. Luego no nos queda más remedio que acudir a la experiencia previa sobre ese adversario o sobre adversarios semejantes si es que no contáramos con esa experiencia previa, ¿vale? Para así tratar de discernir si nos encontramos ante una operación de decepción o no. Hewitt y Ferson, que tanto han hecho por la comunidad de inteligencia, ya establecieron unas bases para determinar cuándo debería uno de estar alerta ante una posible acción de decepción. Entre estas bases pues, se encuentran, por ejemplo, que el potencial impostor tenga un historial previo de engaño, o que la toma de decisiones que se derivan de esa información recibida implique modificar un juicio clave en el análisis que modifique sus conclusiones, o que esa información implique gastar recursos significativos, o que se reciba justo en un momento crítico, es decir, cuando nosotros o el adversario tenemos mucho que ganar o que perder. En definitiva, es susceptible de proceder de una operación de decepción toda información que conduzca a una decisión de una entidad lo suficientemente significativa
como para diferir de todas las decisiones, digamos, que se han tomado hasta este momento. Y es que no olvidéis esto, en general, los golpes de suerte en inteligencia pueden ser golpes, pero difícilmente van a ser de suerte, ¿vale? Entonces, bueno, pues hasta aquí hemos hecho una primera aproximación a la decepción en el ámbito analógico. Imagino que estaréis de acuerdo conmigo en que estas operaciones son fácilmente trasladables al ámbito ciber, más teniendo en cuenta la escasa barrera de entrada para propagar información casi por cualquier medio que hay actualmente y las numerosas oportunidades que hay también para distorsionar esta información. Entonces, centrando la diana en el ciberespacio, si nos referimos a contrainteligencia digital o cibercontrainteligencia, nos estamos refiriendo a las actividades destinadas a prevenir, degradar y explotar los intentos de los ataques de los actores hostiles de recopilar, alterar o de cualquier manera violar a través del ciberespacio la integridad de la información privada y confidencial de nuestra organización, protegiendo información tan variada como serían datos sensibles de clientes, de socios, de proveedores, información personal de los empleados, planos o diseños de prototipos, patentes, estudios de investigación y desarrollo, procesos internos, en definitiva un largo etcétera. ¿Y qué hay de la decepción en este sentido? Pues bien, si nos adentramos en los estudios más modernos sobre decepción, nos encontramos con la figura de Barton Whaley, que por muchos es considerado el padre de estos estudios modernos, ¿vale? Hasta tal punto que el Centro de Investigación de la Decepción en la sede de la CIA lleva su nombre. Pues resulta que Whaley, según su versión, cada engaño crea al menos dos incongruencias. Una sobre la cosa que se pretende ocultar, lo que se disimula, y otra sobre lo que se muestra en su lugar, lo que se simula. ¿Vale? Entonces, siguiendo este principio, Whaley define la estructura de la decepción en dos partes. Por la parte del disimulo encontraríamos las acciones de enmascarar, reempaquetar y deslumbrar. Ahora vamos a ver a qué se refieren. Y por la parte de la simulación encontraríamos las acciones de imitar, inventar y atraer con un señuelo. ¿Vale? ¿Y en qué consisten cada una de estas acciones? Bueno, pues resulta que enmascarar es ocultar lo real haciéndolo invisible. Reempaquetar es ocultar lo real disfrazándolo. Deslumbrar es ocultar lo real confundiendo sobre ello. Imitar es mostrar lo falso copiando una cosa diferente. Inventar es mostrar lo falso presentando una realidad alternativa. Y atraer con señuelo pues es mostrar lo falso desviando la atención. Uniendo esta clasificación de Whaley a las hipótesis de J. Boyer-Bell, obtenemos la conocida como matriz de la decepción de Bell y Whaley, donde se expone la probabilidad de éxito de las diferentes combinaciones entre las estrategias de disimulo y las estrategias de simulación. Entonces, por lo que vamos a ver ahora, combinar, por ejemplo, las acciones de imitar y enmascarar tiene más éxito que combinar acciones como deslumbrar y atraer con un señuelo. El enmascaramiento, por ejemplo, parece de largo la acción de disimulo más eficiente y la imitación destaca entre las acciones de simulación. Aquí os tengo que decir que este estudio está basado en el análisis de éxito realizado sobre una muestra de 60 trucos de magia que combinaban diferentes tipos de acciones. De ahí esos números que vemos, y si os dais cuenta, pues suman 60. Aunque os pueda parecer curioso, lo cierto es que tanto Whaley como Bell basaron muchos de sus estudios en los análisis de los sesgos cognitivos que los magos explotaban en sus espectáculos para engañar al público. Y es que no podemos obviar que los sesgos cognitivos son uno de los pilares sobre los que se sustenta el engaño. Y aquí pues me vais a permitir que haga un pequeño paréntesis para llamar un poquito la atención sobre esto, ¿vale? Que estando yo aquí no podía faltar un poquito de hacking psicológico. Veréis, es que es fundamental que como analistas seamos conscientes de esta debilidad o vulnerabilidad en nuestra forma de razonar, ¿vale? Porque puede afectar a la calidad de nuestros informes. Los sesgos cognitivos son atajos mentales que nuestro cerebro utiliza para simplificar la resolución de problemas y que le permiten realizar evaluaciones a partir de datos incompletos o complicados. O también nos permite responder de forma rápida si la situación lo requiere, ¿vale? El problema es que estos atajos mentales, que en realidad responden a una necesidad evolutiva, a veces nos llevan a emitir juicios erróneos.
Yo creo que es probable que muchos de los que estáis aquí conozcáis los que se vinculan frecuentemente con la labor del analista de inteligencia, ¿vale? Que son sesgos en la evaluación de las pruebas, en la percepción de la causa-efecto, en la estimación de las probabilidades o en la evaluación de los propios resultados. Sin embargo, en el caso que nos ocupa hoy, en el de la decepción, hay otro tipo de sesgos que son especialmente explotados cuando el objetivo es engañar a la víctima. Estos que os voy a comentar también se utilizan mucho en ingeniería social, ¿vale? En ciberseguridad. Algunos de ellos, permitidme que haga un breve apunte, son los que os cuento ahora. El sesgo de disponibilidad, que curiosamente es precisamente uno de los más utilizados por la ciberdelincuencia, ¿vale? Pues este sesgo nos impulsa a recordar mejor la información que nuestro cerebro ha almacenado más recientemente, o la que se deriva de situaciones que hemos experimentado en primera persona o aquellas situaciones que nos provocaron en su momento intensas emociones. Un ejemplo de uso por parte de la ciberdelincuencia son las campañas de phishing relacionadas con, por ejemplo, las devoluciones de Hacienda, ¿vale? Que se lanzan en periodos muy próximos a la declaración de la renta. ¿Por qué? Pues porque esa información está fácilmente accesible en nuestro cerebro. Hemos visto campañas, hemos visto anuncios, entonces, o acabamos de hacer la declaración. Entonces, el phishing gana en credibilidad. Otro sesgo es el sesgo de representatividad. Resulta que nuestro cerebro, de forma natural, tiende a clasificar todo lo que ve en categorías, aunque no disponga de información suficiente para realizar esta clasificación. Es el sesgo que está detrás, por ejemplo, de los estereotipos. No olvidemos, por ejemplo, no sé si lo recordaréis, los 2 espías rusos que fueron interceptados en el foro de Davos disfrazados de fontaneros. Eso puede parecer algo burdo, pero la imagen coincidía con personas que podían estar perfectamente ahí, con personas además que consideramos de confianza, son profesionales. Luego yo vi que hubo mucha risa con respecto a este tema, pero no es nada que haya que subestimar. El sesgo de representatividad se utiliza con muchísima frecuencia. Otro sesgo que conoceréis mucho, bueno, que habéis oído mucho hablar, sobre todo con el tema de la desinformación y la polarización de las redes, es el sesgo de confirmación, ¿vale? Que nos lleva a sobreestimar el valor de la información que encaja con nuestras propias ideas y creencias, apoya nuestras posiciones y no ofende nuestras sensibilidades, desechando de forma inconsciente aquella que no lo hace. El sesgo de confirmación tiene como consecuencia directa que además somos víctimas de una asimilación también sesgada de la información que recibimos. De modo que solemos almacenar con mayor facilidad aquel conocimiento que es favorable a nuestra línea de pensamiento. El sesgo de confirmación es el sesgo más utilizado como cebo para atraer a las víctimas hacia los enlaces maliciosos, por ejemplo. Otro sesgo es el sesgo de anclaje y ajuste, que representa la tendencia humana a sobrevalorar una pieza inicial de información, estableciéndola como base para realizar sobre ella juicios posteriores. Si, por ejemplo, la primera impresión que causa una página web fraudulenta es favorable, otorgaremos credibilidad al formulario que nos solicita introducir nuestras credenciales. O sea, esto funciona, como veis, basado en principios psicológicos. Y el último sesgo que os comento, aunque hay muchísimos más, es el efecto del lago Wobegon o efecto mejor que la media, por el cual asumimos que nuestras capacidades, en especial las de memoria y razonamiento, están por encima de la media, lo que nos puede llevar a menospreciar opiniones y visiones que difieren de las nuestras por considerarlas inferiores. Este sesgo nos lleva a confiar en exceso en nuestra inmunidad frente al engaño, por ejemplo. En el caso de la decepción, este sesgo jugaría mucho en nuestra contra y por eso hay que tener cuidado, ¿vale? Por cuestiones de tiempo, pues no voy a profundizar más en el tema de los sesgos, pero sí quiero señalaros, ¿no?, que como veis es fundamental conocerlos a distintos niveles en el ámbito de inteligencia y contrainteligencia, tanto como fortaleza como debilidad, dependiendo de la actividad que estemos realizando, ¿vale? Yo espero al menos haber despertado un poquito vuestra curiosidad sobre este tema. Hecho este paréntesis, pues vamos a recuperar la historia del mayor William Martin del comienzo de la charla y creo que no nos va a costar identificar las acciones de disimulo y simulación descritas por Whaley en la estrategia llevada a cabo por los aliados. Ocultaron el objetivo real del futuro ataque, que era Sicilia, tras la falsa intención de atacar los enclaves de Córcega y Cerdeña, lo que es una clara acción de enmascaramiento. Ocultaron lo real, la intención real, haciéndola invisible. O, por ejemplo, el uso del uniforme militar británico, ¿no es acaso una acción de imitación? ¿Y el maletín y las cartas, no fueron el señuelo perfecto? Vale, pues ya sabiendo cuáles son los distintos tipos de acciones que pueden utilizarse en una operación de decepción, como ya comentaba anteriormente, no creo que no nos cueste mucho encontrar ejemplos y trasladar estas acciones al ciberespacio. Y aquí de nuevo tenemos que distinguir entre dos tipos de operaciones. Por un lado, las referidas al ciberengaño
ofensivo, que serán más propias de la ciberdelincuencia, y por otro lado las operaciones referidas al ciberengaño defensivo, que se comportará como una capa adicional de seguridad y que es la que nos vamos a centrar hoy. Conocido será por todos, por ejemplo, los honeypot o las honeynet, pero vamos, ahora lo vamos a ver con más detalle, ¿vale? Como os decía, en el ciberengaño ofensivo, el llevado a cabo por la ciberdelincuencia, podemos encontrar ejemplos claros de cada una de las acciones descritas por Whaley. El enmascaramiento, ocultar lo real haciéndolo invisible, se da en ataques lentos y de perfil bajo, como las amenazas persistentes avanzadas, que se llevan a cabo durante un largo periodo de tiempo para evitar despertar sospechas. El reempaquetamiento, ocultación como otra cosa, se produce, por ejemplo, en los troyanos, que realizan alguna función oculta además del propósito declarado, ¿vale? El deslumbramiento, ocultar lo real confundiendo, corresponde, entre otros, a los ataques, por ejemplo, de denegación de servicio, que inundan al objetivo con un gran volumen de peticiones a la vez. El phishing sería un caso de imitación o de una acción de imitación, en el sentido de que el atacante se suele ocultar tras la imagen de alguna empresa o proveedor de confianza. También lo sería, por ejemplo, la suplantación de identidad, ¿vale? Que sería la forma más extrema de imitación. Las páginas web fraudulentas creadas para robar credenciales o datos personales pues serían una clara acción de invención, aunque también tienen un poco de imitación, ¿vale? Y el señuelo podríamos encontrarlo, por ejemplo, en las estafas, como la de las cartas nigerianas, las campañas fraudulentas de Bitcoin que se han dado recientemente en Twitter, donde las víctimas son engañadas con la promesa del dinero futuro. Ahora bien, para hablar de ciberengaño defensivo, vamos a adaptar primero al ciberespacio la definición de decepción, que recordemos hablaba de engaños sobre capacidades, intenciones y objetivos. Podemos definir la ciberdecepción o el ciberengaño defensivo como el acto deliberado y controlado de ocultar nuestras redes y sistemas y crear incertidumbre y confusión en el adversario, para así influir en sus percepciones, lo que en ciberinteligencia conocemos como conciencia situacional, ¿vale? Y en sus procesos de decisión. Un paréntesis, que me estoy dando cuenta que llevo toda la tarde hablando de adversarios en lugar de ciberdelincuentes, atacantes, de formación profesional, ¿vale? Permitidme esta licencia, vamos, que me estoy refiriendo a los malos y creo que se me entiende, ¿no? Bueno, en definitiva, que el objetivo último del ciberengaño defensivo o la ciberdecepción es doble. Por un lado, tratar de disuadir al atacante de atacar nuestro sistema por considerarlos complejos o inaccesibles, y por otro lado, y en su defecto, y si persisten en el ataque, pues ganar tiempo para identificar, analizar y mitigar la estrategia y los vectores de ataque del adversario. Tened en cuenta que si no recurrimos a la ciberdecepción como capa adicional de seguridad, la naturaleza normalmente estática que tienen nuestras redes les va a dar margen temporal a los ciberdelincuentes para adquirir toda la inteligencia necesaria para planificar cuidadosamente su ataque y hacer incursiones en nuestro sistema en el momento y en la forma en que ellos elijan, ¿vale? Entonces no olvidemos que esta recopilación de información de nuestras redes se puede realizar con la suficiente lentitud y durante un periodo de tiempo lo suficientemente largo como para ocultar estas actividades, por decirlo de algún modo de reconocimiento, en el ruido de las operaciones normales del día a día de nuestra organización, por lo que no nos pueden pasar desapercibidas, ¿vale? Entonces la ciberdecepción es nuestra manera de ponérselo más difícil a los adversarios, obligándolos a gastar más tiempo y más recursos y a hacer frente a mayores niveles de complejidad y de incertidumbre, aceptando también mayores riesgos de exposición. Todo ello al final lo que redunda es en nuestro beneficio, como supondréis, y al final lo que se trata es de igualar las oportunidades y nivelar el campo de batalla entre los atacantes y los defensores. Y ahora, bueno, pues entonces cabe preguntarse cómo podemos utilizar entonces el engaño como una capa más de la arquitectura de seguridad de la organización. Pues implementando lo que denominaríamos un entorno de decepción, en el que se despliegan múltiples trampas y señuelos, aparentando equipos y recursos reales, de modo que los atacantes caigan en ellos creyendo que verdaderamente están comprometiendo nuestro sistema. Lo ideal es que esta infraestructura, ¿vale?, no interfiera con la infraestructura real de la organización para no afectar a la productividad de la misma. Con este entorno, ¿qué buscaríamos? Bueno, pues, como ya hemos comentado, por un lado, retrasar o incluso frustrar las actividades de los atacantes. Y por otro, aprovechar ese tiempo ganado para obtener inteligencia sobre la amenaza
y sobre las técnicas utilizadas por el adversario, lo que nos va a permitir elaborar una respuesta adecuada, priorizando aquellas acciones que consideremos más apropiadas para proteger los activos de nuestra organización. Es decir, que en lugar de contar con una respuesta de seguridad genérica, podríamos elaborar una respuesta a medida según fuera el ataque recibido. Además, el tener este entorno de detección dedicado podría reducir también la detección de falsos positivos. ¿Y cómo llevamos esto a la práctica? Bueno, pues como ya comentábamos anteriormente, quizás la forma de engaño defensivo que a todos se nos viene a la cabeza son los honeypot, de alta o de baja interacción, me da igual, ¿no? Son el caso más claro de señuelo, al simular ordenadores, servidores, servicios de red vulnerables o vulnerabilidades falsas, simulando un agujero de seguridad y atrayendo de esta forma a los atacantes, haciéndoles perder tiempo y detectando el ataque antes de que afecte a otros sistemas críticos. Las honeynet, bueno, pues van un poquito más allá, simulando varios ordenadores o una red completa. El problema con los honeypot es que su implementación y administración requieren mucho tiempo, ¿vale? Por lo que en números se suelen utilizar poco, en poca cantidad. Lo que provoca que en muchos casos, para cuando el atacante accede a uno, pues ya ha conseguido previamente comprometer significativamente a la organización. Y lo que es peor, en realidad los honeypot pueden ser fáciles de identificar para los ciberdelincuentes que tengan más experiencia, ¿vale? Sin embargo, no son los honeypot la única forma de hacer uso del ciberengaño. De hecho, crear nuestro entorno de ciberdecepción que desvía a nuestros atacantes de la infraestructura real a la ficticia, en realidad es una forma de enmascaramiento. Si en nuestro caso no disponemos de un entorno de decepción dedicado, una acción de enmascaramiento sería, por ejemplo, ocultar los archivos con información más sensible en archivos de aspecto inocuo. Como forma de reempaquetamiento podríamos optar por hacer que la arquitectura de la red sea más opaca, cambiando direcciones, topologías, los recursos disponibles, todo esto con cierta frecuencia, ¿vale? No olvidemos que la virtualización nos permite construir y destruir los recursos a voluntad, ¿vale? La tenemos a nuestro servicio. Y como forma de invención o incluso de deslumbramiento, se puede optar por dejar accesibles archivos que proporcionen información falsa sobre la verdadera jerarquía de la administración de sistemas. O por ejemplo, también sobre la infraestructura de la red o sobre las contraseñas. O dejar contraseñas, cuentas o accesos disponibles que distraigan a los atacantes. En este sentido, es importante recordar que cualquier información falsa facilitada no debe ser fácilmente refutable, ¿vale? Como es lógico, porque si no nos pillan. Entonces, no podemos perder de vista que estas estrategias de decepción pueden ser muy útiles incluso para la detección de insider, ¿vale? Que ya sabemos que es el tipo de atacante que es más difícil de detectar y de prevenir, que tantos quebraderos de cabeza está trayendo últimamente, para lo que podríamos, por ejemplo, crear cebos que pudieran serles atractivos, como documentos con supuesta información privilegiada o registros falsos en las bases de datos, ¿vale? Es importante tener en cuenta también que las tecnologías de engaño existen a diferentes niveles. Algunas tecnologías son poco más que los honeypot que hemos comentado, pero hay otras que se ha dado en llamar el engaño de amenaza, que en realidad adoptan un enfoque diferente, ¿vale? Este engaño de amenaza lo que se hace es que se imitan redes completas que engloban datos y dispositivos reales con capacidad de falsificar y analizar diferentes tipos de tráfico. Es decir, imitar más de cerca una red interna y proporcionar acceso falso a cuentas y archivos. Entonces, los atacantes realmente creerán que se han infiltrado en una red restringida y que están recopilando datos críticos. Es cierto que están accediendo a los datos, pero solo a la información que pretendemos que vean. No olvidemos la partida de billar que acabamos de ver de la película, ¿vale? Miró a donde yo quería. Pues eso es lo que hacemos, que miren a donde nosotros queremos. Para entenderlo mejor, os voy a contar un caso real de aplicación del engaño proactivo, que creo que es la forma más clara de ver cómo funciona la decepción en el ciberespacio. Y me voy dando prisilla, que creo que vamos justito de tiempo. Bueno, pues resulta que una agencia de defensa nacional de los Estados Unidos organizó un CTF para probar la efectividad de una estrategia de engaño. Un equipo asumió el papel de equipo rojo, cuyo cometido era capturar y recuperar un objetivo protegido por el equipo azul. El equipo ofensivo, evidentemente, no sabía que se estaba desplegando una estrategia de engaño. Y el equipo defensivo introdujo diferentes conjuntos de datos falsos a través de la red de servidores. Utilizaron diferentes tipos de engaños. A uno lo llamaron engaños compartidos, que atraían a los atacantes a acceder a carpetas y archivos falsos compartidos. Otros eran los engaños de credenciales de Windows, que captaban a los atacantes mediante credenciales de usuario inexistentes. Y engaños de archivos, que inducían a los atacantes a acceder y usar credenciales almacenadas en archivos falsos. Evidentemente, todos estos engaños pues, fueron elaborados cuidadosamente, ¿vale?
Para desplegar los engaños, el equipo defensivo usó 2 servidores, uno para distribuir los engaños y un servidor trampa. Los engaños se implementaron en estaciones de trabajo, ordenadores portátiles y servidores existentes en la empresa, ¿vale? Con el añadido de que los usuarios legítimos de la red, los empleados, nunca accedieron a la información falsa, por lo que pudieron continuar trabajando y no tenían ni idea de lo que estaba ocurriendo, ¿vale? Esto también redujo enormemente el número de falsos positivos detectados por el equipo defensivo. Bueno, pues cuando el equipo ofensivo lanzó su ataque, se encontró de inmediato y sin saberlo con todos estos engaños que parecían datos idénticos a los que el equipo necesitaba para moverse a través de la red. El acceso al servidor trampa alertó del ataque al equipo defensivo. El equipo ofensivo analizó la información que contenía el servidor, como lo haría normalmente un atacante, pero por supuesto en este caso los datos eran falsos. Entonces, además el servidor trampa también ejecutó análisis forense en tiempo real sobre el origen del ataque, ayudando al equipo defensivo a determinar cuáles eran los objetivos del atacante y así elaborar la inteligencia necesaria para ayudarlos a contener la intrusión. Creo que huelga decir quién ganó el CTF. Como nos demuestra este caso, la tecnología del engaño en ciberseguridad ha venido para quedarse. Y es evidente que aún queda mucho camino por recorrer, pero ya son muchas las empresas que ofrecen soluciones basadas en la escalabilidad, la facilidad de operaciones y la facilidad de integración. Informes recientes además muestran que los usuarios que hacen uso de estas soluciones reportan una mejora 12 veces mayor en el número promedio de días que se tardan en detectar atacantes que operan dentro de una red. Estos números demuestran que la ciberdecepción como capa adicional de seguridad no es nada desdeñable, ya que podemos desviar a los atacantes malintencionados y engañarlos para que crean que han logrado su objetivo, o hacer que sus esfuerzos sean tan arduos y costosos que prefieran avanzar hacia objetivos más fáciles y nos dejen tranquilos, ¿vale? Y es que aquí me vaya a permitir que parafrasee a Maquiavelo, ¿vale? Que decía, nunca intente ganar por la fuerza lo que puede ser ganado por la mentira. Yo voy a modificar esta frase, me vais a permitir, y voy a decir que la podríamos cambiar por nunca intentes defender por la fuerza lo que puede ser defendido por la mentira, o el engaño, para ser más exacto. En fin, que creo que hoy hemos demostrado hasta qué punto es válida esta premisa. La decepción es un baluarte del que es mejor no prescindir, la experiencia así lo dicta, y siendo el ciberespacio el nuevo campo de batalla, pues parece sensato trasladar la experiencia de la contrainteligencia ofensiva desde el mundo analógico al mundo digital, adaptando sus técnicas históricas a un entorno donde la decepción y el engaño han de ser percibidos no con la connotación negativa con la que se entienden las acciones destinadas a engañar al usuario, sino como una oportunidad para disponer de una capa adicional de seguridad para la defensa de los activos de la organización. Desde la perspectiva de situar al ciberdelincuente como el objetivo de la ciberdecepción, es evidente que la decepción proactiva puede jugar y debe jugar un papel definitivo en el ámbito de la ciberseguridad. Y es que en el juego del thriller es mejor ser el trilero que la víctima, ¿vale? No lo olvidéis. Espero que la charla haya sido de vuestro interés y quedo a vuestra disposición si es que tenéis alguna pregunta. Si hay tiempo, perdonadme el inconveniente que ha habido con el tema del vídeo y el retraso que se ha supuesto. Muchísimas gracias, Cristina. Una ponencia muy completa, muy interesante. Por desgracia no da tiempo a preguntas porque justamente tenemos en 10 minutos a nuestro siguiente ponente, a Pablo Sanemeterio. Igualmente, Cristina, seguramente en sus redes sociales la podéis contactar, os responderá, vais a tener el vídeo subido y la presentación. Muchísimas gracias, Cristina, por haber estado con nosotros en Intelcon. Gracias a vosotros y siento que no haya tiempo para preguntas, pero como sabéis, siempre estoy a vuestra disposición, me podéis encontrar por redes sociales, algunos incluso tenéis mi teléfono, así que a vuestra disposición para todo y os agradezco mucho que hayáis contado conmigo y a los que habéis decidido acompañarme, muchísimas gracias también. Muchísimas gracias, Cristina, y esperamos verte en muchas más conferencias. Contad conmigo siempre que queráis. Muchísimas gracias.